Con este vídeo os queremos mostrar cómo pintar una maqueta, en este caso es una nave, con las nuevas pinturas Dualexo. Estas nuevas pinturas son acrílicas y, como veis, las podéis encontrar en pareja o individuales. Las podéis encontrar también individuales en la tienda. El motivo de agruparlas es facilitar la tarea de crear luces y sombras. Lo que se ha hecho es incluir dos colores que difieren en cuanto a la tonalidad. De modo que si empleamos este como base, podemos oscurecer con este. Si empleamos este como base, podemos aclarar con este. Entonces nosotros vamos a emplear estos colores para pintar la maqueta y modularla. Quizá tengamos que añadir un poquito de blanco para conseguir máximas luces y demás, o un poquito de negro, depende, pero os vamos a enseñar a utilizarlos mediante el aerógrafo. En la maqueta podréis encontrar el despiece y los pasos a seguir para montarla. Hay mucha gente que prefiere montarla completamente y luego pintarla. Yo, cuando las maquetas tienen interiores, evidentemente siempre es más cómodo pintar primero el interior y luego montar el resto. En este caso particular, en el que vamos a modular y se modula siempre por paneles, quizás sea más interesante tener la maqueta completamente despiezada, ir pintando cada una de las partes, porque la modulación conlleva aplicar mascarillas con cinta y demás. Entonces igual os resulta más cómodo hacer como voy a hacer yo. Como veis, yo tengo el interior completamente montado y completamente pintado, ¿vale? Pero totalmente despiezado. Entonces voy a empezar por aplicar el color en cada una de las partes de la maqueta, en paneles y demás, aplicar luces, aplicar sombras y luego lo montaremos. Como en realidad las uniones están bastante bien, ¿vale? Y además nos servirán para romper el color, podremos aplicar aquí un tono y aquí otro tono, que no pasa nada porque estamos modulando, y al pegarlas la línea de unión va a quedar con diferente color. De eso se trata al final, ¿vale? Con lo cual yo voy a pintar las piezas por separado y luego las montaremos. Bueno, ¿qué vamos a necesitar para pintar? Evidentemente vamos a necesitar un aerógrafo, el diluyente para la pintura, que es un diluyente específico para las Dualexo, y la pintura. Importante a la hora de trabajar con aerógrafo es hacerlo a la presión correcta. La presión correcta está entre 1,1 y 1,3 bares de presión. Yo suelo quitar la parte final, la boquilla final o el cono final, porque las pinturas acrílicas, y estas lo son también evidentemente, tienen un pigmento más grueso y a veces se acumula en la punta. De modo que cuando veamos que se forman burbujas en la copa de color, lo que haremos será limpiar con el pincel y un poquito de diluyente la aguja y seguir pintando. Entonces vamos a prepararnos ya la pintura y vamos a empezar a pintar. Como veis, me he preparado la parte inferior. Le he puesto un taco de madera para sujetarla y poder pintarla con facilidad. Vamos a preparar la pintura. Vamos a utilizar de momento el color oscuro y, como os he dicho, el thinner de la marca. Tenemos el pincel preparado, ponemos un poquito de diluyente ahí para que cuando tengamos que limpiar, y cargamos el aerógrafo. Ponemos el thinner y vamos allá con la pintura. Más o menos habremos puesto un 40-45% de pintura y el resto diluyente. Cerramos bien y, aunque no me veáis, me voy a poner la mascarilla, porque es importante que trabajemos con seguridad. Tenemos que pintar en una habitación ventilada, que esté bien ventilada. Vale, vamos allá. Como veis, aplico directamente la pintura sobre el plástico, no necesitamos imprimación. Bien, pues
La idea es, poco a poco, ir pintando toda la parte inferior. Bien, como veis, ya tengo pintada la parte inferior. La pintura que se acumule en la punta con el pincel, limpiamos la punta y podríamos continuar pintando. O a las piezas laterales les aplicaremos color solo hasta la mitad más o menos, el color oscuro. Luego y aerografiaremos desde abajo. Luego aplicaremos el color claro, ¿vale? Y lo haremos desde arriba, ¿eh? Entonces ahora tenemos que aplicar el color oscuro, pero desde la parte inferior. Además cubriremos solo la zona inferior. Vamos a aplicar el segundo color, ¿vale? Para continuar con nuestro vehículo. Y ahora lo que voy a aplicar es una mezcla al 50% de estos dos colores y la aplicaré en la zona superior. Me voy a poner en la paleta tanto uno como otro y los mezclaré en la copa del aerógrafo. ¿Vale? Pongo un poco de thinner también y voy a colocar la pieza con un poco de Blu Tack en un soporte para no mancharme. Ya tengo el aerógrafo cargado, listo, mejor dicho, cargado. Lo voy a cargar ahora. Ponemos primero un poco de thinner y ahora vamos a hacer la mezcla directamente sobre el aerógrafo. Al 50% pues voy echando una pincelada de un color y otra del otro, y como necesito que sea claro para las luces máximas, ahora le añado un poquito más del oscuro. Vamos a ver cómo está de concentrado. Yo creo que le hará falta un poquito de thinner y vamos allá. Vale, vamos a probar y aerografío por la parte superior. Y luego ya aplicaremos las luces máximas. Para crear los volúmenes. Detalle a tener en cuenta. ¿Veis lo que os decía de las burbujas? Pues ahora con un poco de el propio thinner limpiamos la aguja, la parte final, la parte que vemos, y ya podemos continuar sin que produzca esas burbujas. Como veis, ya hemos terminado de pintar la base de todas las piezas. Hemos utilizado los dos colores del set y lo que hemos hecho es utilizar el color oscuro en la parte inferior, utilizar el color claro en la parte superior. Luego las partes lisas, veis que hay una diferencia entre la parte que es vertical y la que es horizontal. Eso lo hemos conseguido haciendo mezclas con los colores. Ahora lo que vamos a hacer es modular la pieza, ¿vale? Para ello vamos a emplear los mismos colores, pero añadiremos cinta para producir máscaras y cortes entre la pintura. Ahora lo veremos. Bien, antes de pasar a modular, algo que no había tenido en cuenta, vamos a barnizar en satinado. Y vamos a barnizar por la siguiente razón. Como tenemos todavía detalles que pintar a pincel, con acrílicos y demás, bueno, el barniz lo vamos a dar por dos razones. Por una parte, para colocar las calcas. Y por otra, por eso que os comentaba de los detalles. Si barnizamos después de pintar los detalles a pincel, todo tendrá un aspecto más o menos uniforme. ¿Y qué es lo interesante? Que por una parte distingamos la carrocería, ¿vale? O el chasis del modelo, y por otra los detalles, que no tendrán el mismo brillo. Habrán detalles mates, habrán detalles brillantes, satinados, depende, ¿vale? Pero si barnizamos al final, a todo le damos un aspecto uniforme. Entonces, vamos a barnizar ahora, luego pintaremos los detalles a pincel
y aplicaremos la modulación. Eso lo podemos hacer en paralelo. De momento, para barnizar, ¿por qué elijo este tipo de barniz en laca? Porque este tipo de barniz aguanta luego todos los tratamientos y desgastes que hagamos con efectos y con diferentes esmaltes, empleando White Spirit o cualquier otra cosa. Entonces, este tipo de barniz en laca es ideal precisamente porque aguanta todos esos tratamientos. Vamos a barnizar ahora. Yo ya tengo el aerógrafo cargado y barnizar es muy simple. Bueno, como veis, el aerógrafo, como siempre, barniz y su diluyente, pues en una proporción de 40-60, 50-50, como sea más cómodo, ¿vale? La cuestión es que se barnice bien la pieza, ¿vale? Entonces, vamos a barnizarla y a partir de ahí ya podremos seguir con el proceso de modulación y de pintura de detalles extra a pincel. Como veis, me alejo bastante de la pieza para que el abanico o el flujo cubra mayor cantidad de superficie. La cuestión al final es que tenga un aspecto más o menos uniforme y satinado, y luego sobre esta capa ya podemos empezar a modular y demás. Y así más o menos, cuando veáis que tiene un par de capas, pues será suficiente. Cubrir bien todos los detalles. Y lo dejáis secar un par de horas, ¿vale? Aunque no nos gusta respetar los tiempos de secado, es interesante pues, que le dejemos cierto espacio al barniz pues, para que se seque bien y poder seguir trabajando. Yo lo doy por terminado y veis el aspecto ahora. Vale, pues ahora ya continuaremos con la modulación y con los demás detalles a pincel. Una vez habíamos barnizado todas las piezas, íbamos a empezar a modular. Al final modular no es otra cosa que marcar los paneles y los relieves o perfiles del modelo. Para modular empleamos para pintar los dos azules, y para modular lo que vamos a hacer es utilizar el azul claro y añadirle un poco de blanco. Yo me lo suelo poner en la paleta y hago la mezcla y luego la añado al aerógrafo. Entonces, como veis, la diferencia entre esta pieza y esta es evidente. Se ven todos los paneles y hemos conseguido eso utilizando la cinta de enmascarar y enmascarando y aplicando una capa muy ligera del color del blanco con el azul. Entonces, fijaos en estas dos piezas que hemos marcado los paneles. Vamos a hacer una pequeña prueba para que lo veáis y veremos a ver en qué consiste. Bien, como veis, ya me he encintado la pieza, las zonas que no quiero manchar, y ahora cargo poquito el aerógrafo con la mezcla clara, ¿vale? Y hay que ser pues bastante sutil. Vamos a hacer una pequeña sombra, una pequeña luz. Y ahora lo descubrimos. Y veréis cómo se ha marcado el relieve que queríamos reproducir, ¿vale? Luego añadiremos sombras en la cara, digamos en el lado contrario, para marcar todavía más los volúmenes. Al final, esa es la panelación. Lo que tenemos que hacer, sencillamente enmascarar e ir pintando. Con ello panelamos y vamos modulando el color, ¿vale? Para que haya una diferencia. Sobre la pieza más grande podemos empezar por la parte superior, para lo cual no necesitamos enmascarar. Entonces vamos a aplicar la luz en la parte superior y luego enmascararemos. Ahora ya empezamos a enmascarar y a trabajar el resto de volúmenes. Vamos a aplicar aquí otra luz. Y ahora ya continuamos enmascarando. Como veis,
Enmascaro, retiro y me queda marcado el panel. Ahora vuelvo a enmascarar en la parte inferior. Y volvemos a repetir la misma operación. Mucho cuidado porque la pintura, al ir tan diluida, es muy fácil que nos haga pues las famosas patas de araña, ¿vale? ¿Veis? Y así poco a poco voy enmascarando toda la pieza. Voy cubriendo y marcando todos los relieves, todos los paneles, hasta que la terminemos.